Excelentísimas autoridades provinciales y locales de Toledo, hermanos todos en Jesucristo. Víspera del día de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado el momento de salir de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, es decir, hasta la muerte. Así comienza San Juan, el relato evangélico del que se nos acaba de leer ese inicial fragmento. Después nos narra la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Y vienen unos capítulos que son la cumbre de la revelación divina. Pasarán los siglos y faltará tiempo para meditar suficientemente todo lo que se contiene en esos capítulos del 13 al 17 del Evangelio de San Juan. Es el relato de la pasión también, pero es sobre todo el gran discurso de Jesús, en donde aparece toda la grandeza del Hijo de Dios en cuanto puede ser captada por el hombre. Si Jesucristo, dice un teólogo moderno, se hubiera limitado a hablar, a exponernos con su palabra única cuál era el programa de la redención, ya habría sido mucho, porque gracias a esa palabra hubiéramos conocido el modo de redimirnos y de alcanzar el bienestar humano, social y moral a que aspiramos dentro del orden religioso cristiano que él constituía. Pero eso no fue suficiente, porque era necesaria la pasión, su muerte, para que la redención se efectuara. Si simplemente hubiera muerto, con su pasión tan dolorosa, hubiéramos conocido algo más que el camino de nuestra redención. Habríamos admirado, sigue diciendo ese teólogo, en un libro de Cristología que acaba de ser publicado, habríamos podido admirar la grandeza de su humildad, lo maravilloso de su obediencia, el ejemplo de fidelidad al Padre que con su muerte nos da. Pero no era suficiente eso tampoco. No bastaba ni la palabra para redimirnos, ni simplemente el hecho de morir para que entendiéramos la redención. Era necesaria que junto con la acción de sufrir y de morir apareciese la propia interpretación que Jesús da a esos actos suyos. La pasión y la interpretación de la misma hecha por el mismo Jesucristo guardan relación entre sí. Y entonces es cuando comprendemos con la interpretación que él mismo nos da todo el alcance de su pasión y de su muerte. Utiliza Jesucristo dos gestos, uno simbólico, el otro sacramental. El simbólico es el lavatorio de los pies de los apóstoles. El sacramental, la institución de la Eucaristía. Y con esos dos gestos, símbolo el uno, realidad sacramental y sacrificial el otro, entendemos para siempre ya el sentido de la muerte de Cristo. En primer lugar, el lavatorio de los pies. Ahí
ahí hay algo más que un acto de humildad, mucho más. Actos de humildad venía haciéndolos Jesucristo desde que se encarnó en el seno de la Virgen María. Toda su vida fue un camino de humildad. Hay mucho más, algo mucho más serio, más revelador. Cuando Pedro le dice, tú no me lavarás a mí los pies, Jesucristo le contesta con severidad, si no te lavo a ti los pies no tendrás parte en mi reino. El pobre Pedro no merecía este reproche, porque al hacer esa observación a su maestro y señor, sencillamente lo que quería dar a entender es que era indigno de que el Señor hiciera aquello. Y sin embargo le contesta de ese modo tan severo, que debió dejarle lleno de perplejidad al pobre apóstol. ¿Por qué le contesta así Jesucristo? Es que ha llegado el momento de utilizar un símbolo por el cual se entienda que para participar en su reino hay que purificarse. Y como el agua limpia y purifica, la sangre que él va a derramar será la que purifique también el espíritu de los hombres y de la humanidad entera para poder entrar en el reino de Dios. De manera que con ese símbolo está interpretándonos el sentido de esa agua nueva que va a derramar muy pronto desde la cruz, su propia sangre. Y lo que le dice a Pedro, y el cuidado lleno de esmero con que realiza toda aquella acción que deja a los apóstoles estupefactos, no es más que un precedente inmediato y simbólico, porque ellos no podían entender todo ahora, ya lo entenderían después de lo que va a significar el derramamiento de su sangre. Jesucristo nos llama al reino de Dios, nos invita a librarnos del pecado, nos pide que nos purifiquemos, y la única manera de librarnos de este fango nuestro, el del hombre de todos los tiempos, es dejarse bañar por su sangre, sangre redentora. Oh cruz, ave, spes unica. Oh cruz, yo te saludo, única esperanza del mundo, porque ahí está la fuerza que nos limpia y nos purifica. Ese era el símbolo, pero viene inmediatamente la realidad. Había tomado pan y les dice a sus apóstoles, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y después, con el vino en la copa, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por vosotros, por todos, para la remisión de los pecados. Esta era ya la realidad, el gran sacrificio. La Eucaristía va a perpetuar para siempre la acción de la cruz. Será un calvario incruento, renovado en todos los altares. La Eucaristía, su cuerpo y su sangre, son también la muerte de Jesús. Esa muerte salvífica, redentora, que nos llena de vida. De la muerte nace la vida. Y gracias a ese cuerpo desgarrado y a esa sangre que se nos da desde la cruz, nosotros vivimos. El agua del lavatorio, que significaba la purificación, se convierte ahora en pureza sustancial, en alimento que nutre hasta la vida eterna, en transformación radical de un espíritu humano que ha recibido antes el bautismo del Señor. Es en este contexto de la purificación anunciada y de la transformación realizada
como tenemos que entender los dos gestos. Y si en el primero se nos dice que es necesario para tomar parte en su reino, en el segundo se añade que es necesario para la remisión de los pecados. Este es el sentido de la muerte de Jesús, interpretado por él. Así tenemos la palabra con la cual anuncia el Evangelio, su vida, su muerte y su resurrección. Después, los hechos, sus pasos, sus conversaciones, sus silencios, su oración, su cena última, su subida al Calvario. Más tarde, la interpretación que él mismo hace de todo lo que significa para la vida del hombre la muerte suya. Así es como hoy nos acercamos a conmemorar la institución de la Eucaristía, que nos abruma y nos llena de ese sentimiento sagrado, de respeto y de fe a nuestro Redentor Santísimo, a Cristo Jesús, que nos ofrece su cuerpo y su sangre para alimento de la humanidad. En este contexto es como hay que entender el precepto del amor, que es, juntamente con la institución del sacerdocio, de la que no quiero hablar, porque ya me refería a ello esta mañana, es juntamente con la institución del sacerdocio el otro dato fundamental de este relato evangélico. El lavatorio de los pies, símbolo de la purificación. La Eucaristía, realidad para la transformación. El sacerdocio, ministerio para perpetuarla. La caridad, distintivo de todos los que crean y le amen y se acerquen a esa Eucaristía que nos deja. El precepto del amor cristiano. Este es mi mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en si os amáis unos a otros. Este precepto del amor así expresado, con esa ejemplaridad única, con esa elevación trascendente, con esa superación de todas las miserias y obstáculos que se levantan en nosotros y que tan fácil eco encuentran en nuestra alma para no amar y para no perdonar. Ese precepto del amor es la expresión vital del Evangelio de Cristo. Se sostiene gracias a la Eucaristía y gracias a los dones del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesús que alimenta a la Iglesia. Y a través de esta Iglesia y a través de la Eucaristía va llegándonos sin cesar la fuerza divina por la cual todavía el hombre puede amar. Gracias a esto la tierra no es solamente un desierto, es también una morada de hermanos, es un hogar. Hay algo de familia en la condición de los seres humanos que permite que podamos todavía acercarnos unos a otros en nombre de ese misterio, el cual nos deslumbra y nos atrae. Así es de fuerte el cristianismo, así es de grandiosa nuestra fe, así es de vital y de rica la Eucaristía, que nos lleva unos y a otros a tratar de cumplir este precepto del amor. Sin embargo, no puedo menos de preguntarme qué es lo que nos pasa, que a pesar de tanto hablar de amor y caridad y de encontrar unas fuentes tan limpias y tan ricas para su alimento, sin embargo, avanzamos tan poco en el orden del amor. Continuamente brotan entre nosotros el egoísmo, la indiferencia, el odio de unos para con otros. Y parece como si este precepto estuviera condenado a un perpetuo fracaso. En un intento de mayor precisión al que nos invita la liturgia de esta tarde, he de decir por lo menos tres cosas. Primero, que no es cierto
que sea tan triste y tan negro el horizonte que cae sobre la vida del hombre cuando hablamos de este mandato del amor. Gracias a él hay millones y millones de seres, quizá desconocidos para nosotros, los cuales aman, se sacrifican, sirven, ayudan. ¿Quién podrá contar las arenas del mar? ¿Quién podrá contar tantos esfuerzos heroicos, tantos martirios silenciosamente sufridos, tantos actos de perdón heroicos, tantas caridades exquisitas, tanta fuerza evangelizadora que a lo largo de los siglos ha brotado del corazón de una madre de familia cristiana que amaba, de un sacerdote sirviendo a sus fieles porque amaba, de una comunidad religiosa viviendo en la pobreza y el silencio de sus votos porque amaban, de una cultura cristiana que extendió en pueblos y ciudades por los caminos de la civilización diversos, tal como se presentan a los hombres, extendió los gérmenes del Evangelio porque amaba. Todo esto es fruto del precepto del amor. Por consiguiente, no podemos decir que no haya servido ni sirva. El precepto del amor cristiano no queda nunca estéril del todo. Y gracias a él, en el mundo habrá siempre un testimonio que muchas veces se hace visible a nuestros ojos o a los de otros hermanos nuestros, por donde quiera pueda brotar. Será ese gesto del beato Maximiliano Kolbe, cuando en el campo de concentración y ve que un oficial de Polonia va a ser fusilado, al oírle prorrumpir en aquella exclamación llena de dolor: mi mujer y mis hijos, este franciscano da un paso al frente y ante los verdugos que van a ejecutarle dice: me ofrezco voluntario en sustitución de este hombre, y es aceptado y sucumbe en el sacrificio y muere ejecutado porque amaba. No podrán alcanzar muchos grados tan heroicos, pero gestos parecidos en dimensiones más reducidas existen constantemente y son innumerables, son fruto del amor cristiano. En segundo lugar, debo afirmar también que si muchas veces en nosotros, en el mundo de los cristianos, en el de la Iglesia Católica y las demás confesiones que creen en Cristo, no aparece con tanta fuerza este precepto del amor cumplido y vivido, no es porque el Evangelio sea inoperante, es porque nos quedamos en proclamaciones externas, en la periferia, no entramos en el sacrificio. Nuestras Eucaristías tienen muchas veces más de banquete que de sacrificio. Así no podemos transformar el corazón. Con una denuncia profética, con una crítica social, con un desarrollo del sentido comunitario únicamente, podremos lograr cambiar una estructura, pero no se cambiará jamás un corazón en el sentido que lo pide la conversión a Dios en virtud del precepto del amor. Es necesario entrar de bruces en el sacrificio de Cristo y asimilar con la parte que a nosotros nos corresponda eso que Él hace para vivir el precepto del amor. En la medida en que lo hagamos, hacemos eficaz y práctico el Evangelio. Y por último, ya en relación con el momento en que vivimos y haciendo la aplicación de mis pensamientos a la sociedad española de la que formamos parte, es necesario que nosotros, los cristianos que creemos en Cristo, y que en esta tarde del Jueves Santo acudimos a nuestras catedrales y a nuestros templos, nos examinemos del esfuerzo que hemos de hacer diariamente renovado para amar, para perdonar, para conciliarnos, para buscar en todo aquello que pueda unirnos. Es necesario que
esta gran masa de hijos de la Iglesia Católica en España se den cuenta, nos demos cuenta todos, de que hay que buscar en las raíces del amor a Jesucristo y en esa Eucaristía que Él nos ofrece algo más hondo que pueda guiarnos en nuestros comportamientos individuales y también en los de tipo social y político. Es necesario buscar dentro de las divergencias legítimas que puedan existir todos aquellos puntos de enlace y de unión que signifiquen respeto, caridad, amor también a la verdad, porque si permitimos que siga el confusionismo religioso, cristiano, moral, doctrinal, no pueden salir más que tinieblas. Y entonces, con las tinieblas, todos somos ciegos y no podremos comprendernos jamás. Hay un terrorismo físico que merece la más enérgica condenación por parte de todos los hombres de bien. Pero hay un terrorismo doctrinal y moral que debe ser combatido sin cesar por los cristianos al menos, en sus actuaciones privadas y públicas, si de verdad se quiere servir al amor. No hemos de obrar con fanatismo, sino con humildad. La humildad nos librará de todo encrespamiento que pueda llevarnos a la violencia. El amor a la verdad nos librará de la confusión y evitará el que entendamos como amor cristiano un eclecticismo espúreo, en virtud del cual llamemos luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Esta es una tarde de claridades, de exigencias, de proclamaciones de sinceridad, de confesiones de fe. Esta es la tarde en que Cristo anuncia que se va a ofrecer por nosotros. Poco tiempo después llegará su muerte. No es solo la muerte de un profeta que sucumbe ante la ira de su pueblo, es la muerte del Hijo de Dios, de nuestro Redentor, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. De esa muerte vivimos y tenemos que imitar el ejemplo que Él nos dio, acercándonos a la Eucaristía para pedirle que nos dé una renovada capacidad de amar, de amar, de amar siempre por encima de todas nuestras miserias y de todos los obstáculos que pone nuestra condición humana.